descansar en la soberanía de Dios. Descansar en la soberanía de Dios. Y para eso yo quiero que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y estos versículos nos tratan sobre algo que tenemos cada uno de los que estamos aquí en común. Y eso es que cada uno de nosotros en el lapso de nuestra vida tendremos preocupaciones, tendremos aflicciones, momentos que nos harán temblar, situaciones y ataques que llegarán inesperadamente sin dar un preaviso. Situaciones que no nos dirán 6 meses antes te va a pasar esto, no nos avisan, nos mandan un email o nos mandan un mensaje por el celular o una llamada telefónica diciéndonos, en 6 meses tal situación te va a pasar. Todos en nuestra vida, por más fuerte que seas, por más dinero que tengas, por más costoso que sea tu seguro de salud o de vida, por más educación que tengas, cada uno de nosotros tendremos aflicciones, tendremos preocupaciones, tendremos momentos tormentosos. Lo que sí hará la diferencia en cada uno de nosotros es la manera como responderemos a esas diferentes situaciones. Porque la manera como respondemos a las aflicciones, a los dolores, a los ataques, reflejan o demuestran dónde está nuestra confianza, cuál es nuestro refugio, cuál es nuestro escudo, en qué estamos descansando. Y en los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos guía a esto, a ver las aflicciones y descansar en Dios, en la obra de Cristo, estas aflicciones y ataques que tenemos. Y la palabra del Señor nos dice así, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Al presentarnos ante ella, Señor, te pido, Dios, que tu Espíritu nos dé entendimiento, Señor, traiga convicción a cada uno de nosotros, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, para que podamos ser testimonios vivos de tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo un tanto relevante que veamos un poco el contexto de estos versículos o el trasfondo que está circulando mientras Pablo, quien fue que escribió esta carta de Filipenses, escribe este mensaje de una paz perfecta, de descansar en la soberanía de Dios. Mientras Pablo está escribiendo este llamado a permanecer quietos, él está encarcelado por el gobierno romano. Y no cualquier tipo de encarcelamiento, él estaba básicamente encadenado con un guardia que estaba al lado de él. Los que han estudiado un poco esta carta saben que este encarcelamiento de Pablo era un encarcelamiento en su casa. Y cuando pensamos en un encarcelamiento que es en tu casa, como muchos que pasan en nuestra sociedad, pensamos que la persona está cómoda, tranquila, no puede salir, pero está en su casa, está en su ambiente. A diferencia de como lo vemos ahora, en ese tiempo la persona tenía que estar encadenada en su casa a un guardia romano. Aparte de esto, Pablo tenía una situación que no parecía muy favorable, porque Pablo estaba siendo perseguido por la iglesia judía.
El pueblo judío, los altos líderes, los escribas, los fariseos, estaban atacando porque Pablo estaba siendo utilizado para levantar varias iglesias en diferentes regiones. Por lo tanto, en términos humanos, el futuro de Pablo aquí era más frágil que una burbuja. No parecía que iba a tener buena salida. Sin embargo, a pesar de todo esto que vemos en el panorama, Pablo, presentando un corazón de guerrero firme, escribe llamando a mantener la paz, a descansar en Dios, a no tener ansiedad. En un momento en el cual tal vez podían esperar un desahogo de él, Pablo no escribe una carta o un mensaje de llanto y sufrimiento. Pablo les escribe un mensaje de contentamiento, de paz, de tranquilidad y de gratitud en el Señor. De hecho, esta carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. Y es un poco contradictorio que alguien que está siendo encarcelado, alguien que está siendo atacado, viviendo tal vez en una situación precaria, escribe una carta de gozo. Por lo tanto, la exhortación de Pablo aquí viene cargada de mucho sentimiento, pero también de mucho ejemplo. Es como si un enfermo de cáncer le dice a alguien que tiene un simple dolor de cabeza: estate quieto, no te preocupes, sé feliz. Por lo que este es el contexto que circula detrás del pasaje que estamos viendo. Y es algo que debemos tener en cuenta al disfrutar este pasaje. Y en su argumento, Pablo nos da un punto principal en estos dos versículos. El punto principal, el cual nos debemos llevar a nuestra casa, el cual vamos a estudiar, es: descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. ¿Cómo luce en el creyente descansar en la soberanía de Dios? Porque es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y lo primero con lo que Pablo empieza su carta aquí, pueden ver en sus Biblias, es: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y yo quisiera que ancláramos un poco en esta frase esta mañana. Y quisiera primero ver lo que esta frase no significa, lo que por nada estéis afanosos no significa, para que luego podamos ver lo que sí significa. ¿Por qué veremos lo que esta frase no significa? Porque esta frase es sacada de su contexto en el uso regular por muchos creyentes para argumentar a favor de un estilo de vida despreocupado, de un estilo de vida en el cual no debes esforzarte, en el cual no debes desvelarte, ni poner gran empeño en ciertas cosas en la vida. Muchas veces escuchamos a personas decir cosas como estas: muchacho, no te apures por eso, no estudies tanto, ¿para qué tú trabajas tanto? Tú, si te apuras por pagar tus deudas, ten fe que el Señor te va a proveer. No te apures por tu enfermedad, no vayas a tantos doctores, ten fe y cree en el Señor. Y aunque muchas veces se pronuncian estas frases con buena intención, lamentablemente muchas otras veces son pronunciadas por una comprensión errónea, con lo que Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 4. De ninguna manera Pablo está aquí aprobando un estilo de vida irresponsable. De ninguna manera Pablo está aquí aprobando un estilo de vida indiferente, sin metas o sin determinación en la vida. No solamente en las cartas de Pablo, pero en ningún lugar en la Biblia se aprueba un estilo de vida que es indiferente ante las situaciones que atravesamos. Desde el principio, quiero que tengamos claro que el descansar en la soberanía de Dios implica entender la responsabilidad del hombre, de vivir en rectitud, de vivir en integridad, de esforzarse, sacando el sudor de su frente, porque el sudor en la frente es una bendición de Dios, no una maldición. Y mira cómo yo sé que Pablo no está argumentando aquí por un estilo de vida despreocupado. Esta palabra que vemos aquí, afanosos, que Pablo usa de manera negativa como una prohibición en el versículo 6,
también Pablo la utiliza en el versículo 2, la misma palabra, el mismo verbo, pero de manera positiva. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Filipenses versículo 2, versículos 19 y 20 nos dice, Pablo hablándole a la iglesia en Filipos, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Esta palabra, traducida aquí como interesado, en Filipenses capítulo 2, versículo 20, es la misma utilizada por Pablo en el capítulo 4, versículo 6, traducida como afanosos. Los traductores la tradujeron con palabras diferentes, pero es el mismo verbo, es la misma palabra. Merimnao en griego. Ahora, ¿cuál es la diferencia a la manera como Pablo la utiliza en los dos versículos, en los dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 4? En el capítulo 2, Pablo está hablando de alguien que está empeñado, alguien que está afanado por algo bueno y con esperanza. No está desalentado, no está sin ánimo, sino que está trabajando con un propósito claro en mente, que es glorificar a Dios con lo que hace. Glorificar a Dios con lo que hace. Él está afanado con esperanza para glorificar a Dios. En el capítulo 4, versículo 6, cuando Pablo nos dice que no nos afanemos, Pablo utiliza este verbo, pero la fuerza gramatical que le da es para referirse a personas que se afanan, que se preocupan, como aquellos que no tienen esperanza, constantemente angustiados, constantemente desconsolados, constantemente atribulados y sin ánimo. Por lo tanto, no reflejan confianza en Dios. Y esta advertencia, una prohibición de Pablo aquí en Filipenses 4:6, indica que sus lectores debían dejar de hacer algo que estaban acostumbrados a hacer. Esta palabra afanosos, como Pablo le está utilizando, literalmente significa ser alado por dos fuerzas en diferentes direcciones. Denota a alguien que dice con la boca que tiene la esperanza en algo, pero que está preocupado como si no tuviera esperanza. La palabra, la raíz de la palabra significa como si yo tomo este lapicero, así, y le ato dos cuerdas, una de un lado y una de otro, y empiezo a alar. Eventualmente se va a romper el lapicero. Denota a alguien quien dice tener esperanza en algo, pero cuya realidad no refleja esa esperanza. Y dicha situación es causante de estrés, dicha situación es causante de preocupación, de miedo, de temor y de ansiedad, lo que le hace vivir sin contentamiento, sin disfrutar alguna cosa en la vida, porque la ansiedad y la preocupación son los lentes que filtran su cosmovisión. Y tal vez vas identificando a alguien en tu vida que es así, o tal vez te estás identificando a ti mismo en muchas situaciones. Alguien que no importa lo que pase, como muchas veces actuamos nosotros, no importa lo que pase, tenemos unos lentes pesimistas y ponemos las situaciones más grandes de lo que son. Y eso es lo que pasa con la ansiedad. Yo leía un estudio hace algunas semanas de cómo el problema de la ansiedad y la preocupación consumen al hombre y se refleja lo siguiente en él. Un estudio hecho por médicos acerca de personas que venían preocupados, angustiados, deprimidos a sus consultorios. Y el estudio refleja lo siguiente. La ansiedad promedio de una persona se enfoca 40% en cosas que no van a suceder, 40% en cosas que no van a suceder, 30% en cosas del pasado que no pueden cambiar y que normalmente no fueron tan graves como parecen. 12% en lo que otros piensan
o sea, en la crítica, y normalmente en este aspecto también tienen un concepto distorsionado, o sea, un 12% de nuestras preocupaciones vienen porque yo estoy pensando o anticipando lo que la otra persona está pensando de mí. 10 problemas, un 10% en problemas de salud, lo que nos hace empeorar en nuestra salud porque nos provoca estrés. El estrés es un mal que empeora cualquier situación de salud. Y solo un 8% de las preocupaciones de los seres humanos son sobre problemas reales que enfrentamos. Solo un 8% de los problemas de la ansiedad que tenemos es causada por problemas reales que enfrentamos. Esa es la realidad y la consecuencia de la ansiedad. Por lo tanto, es algo muy serio. Y esta era una situación constante en los creyentes a los cuales Pablo le estaba escribiendo, y él ejerce su autoridad espiritual sobre ellos, confortándolos y confrontándolos con esto, ya que vivir de esta manera estaba dando mal testimonio de su fe, pues la ansiedad es una indicación, es una muestra de falta de confianza en el control de Dios en cada situación. Es poner la supremacía, la soberanía y la suficiencia de Dios por debajo, quitar los ojos de Dios y ponerlo en el problema y pensar que nuestro problema o la situación es mayor que Dios. Es por eso que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte y les exhortó y los confrontó hacia no tener ansiedad, hacia no tener preocupación. Miren conmigo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor Jesús dándole una serie de instrucciones a sus discípulos, nos dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Mira el capítulo 6, versículo 31, un poco más abajo. Por tanto, de nuevo lo dice el Señor, la misma palabra: no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mira más abajo en el versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Jesús fue enfático en esto, y es lo mismo que Pablo está haciendo aquí en Filipenses capítulo 6. 3 veces Jesús lo repitió en Mateo, porque la preocupación es un mal que nos consume y muestra nuestra desconfianza en el poderío y en la grandeza de Dios. Ese era un problema con el que lidiaban constantemente los discípulos, a pesar de todas las obras que el Señor había hecho en frente de ellos, delante de sus ojos. Y ese es un problema con el que tú y yo lidiaremos. Y es muy fácil pensar que no seremos objeto de este mal. Es muy fácil pensar que nunca dejarás que la duda te consuma. Pero la realidad es que cuando llegue el momento difícil, la primera acción del enemigo será querer hacerte dudar del poderío de Dios, de la suficiencia de Dios en tu vida. Por más tiempo que tengas en la iglesia, por más sermones que escuches en internet, por más sermones que escuches en la radio, si no te preparas y constantemente te saturas de la palabra de Dios, sistemáticamente vas a sucumbir. Israel, el pueblo de Israel lo hizo, lo vemos en casi todo el Antiguo Testamento. Los discípulos lo hicieron estando directamente con Jesús, y nosotros lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, hay que prepararnos, hay que estar preparados. Hace un tiempo yo escuchaba en una iglesia uno de los testimonios más tristes que yo creo que he escuchado en mi vida. Y aunque fue en Estados Unidos, se referían a una iglesia aquí.
Y un pastor decía cómo él visitó una iglesia que tiene ya más de 50 años de estar establecida en nuestro país. Y siempre que él viajaba a esa iglesia, que iba a predicar a esa iglesia aquí, él veía a un señor que era muy alegre en la congregación. El Señor era una de las murallas espirituales de esa iglesia. Estaba ahí casi desde que la iglesia se fundó. Iba casi todos los días a orar a la iglesia. Cualquier necesidad económica que la iglesia tenía, podía contar con todo el apoyo de ese señor. Inclusive, él se había propuesto por un tiempo, una vez que la iglesia fue remodelada, a que él quería construir con sus manos todos los asientos y las bancas de la iglesia. Sin embargo, vino una enfermedad a ese señor. Con más de 40 años en la iglesia, con un testimonio tan firme en la iglesia, le dio cáncer, un cáncer terminal, y lo primero que el Señor hizo fue negar a Jesús. Lo primero que él hizo cuando vio que su pronóstico no era favorable, que él iba a morir, fue decir: yo no quiero que nadie de la iglesia venga a visitarme. Yo no quiero escuchar al pastor, yo no quiero escuchar a los hermanos, yo no quiero que oren por mí. Yo he dado demasiado en la iglesia para que Dios permita que esto me pase. Nadie está inmune de eso. Nadie está inmune de eso. Por lo que cada uno de nosotros debemos prepararnos. Porque si le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. Si le pasó a los discípulos, nos puede pasar a nosotros. Si le pasó al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros. Hermano, las situaciones difíciles, los momentos de prueba, nuestras debilidades, los ataques, están diseñados para hacernos mirar a Cristo, no para hacernos quitar nuestros ojos de Cristo. Cuando venga el momento más difícil, ahí es cuando más debemos mirar a Cristo. Mira el testimonio del mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, muy gozosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Debemos estar anclados en esa verdad. La ansiedad, la preocupación, los problemas, no importando lo difícil que se vean, no importando lo que nos digan los médicos, lo que nos digan las personas a nuestro alrededor, no importando si nos queda un día de vida. Cada situación difícil debe hacernos ver a Cristo mucho más que como lo veíamos antes. Ahora, como dije al principio, es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. ¿Cómo empezamos a hacer eso? ¿Qué tengo que hacer para dar fiel testimonio de que confío en Dios? ¿Qué hago cuando las dudas son demasiadas en mi cabeza? ¿Cuál estrategia debo aprender de antemano para hacer cuando venga la preocupación, cuando venga la ansiedad en mi vida? Por la misericordia de Dios, así como lo hizo Jesús en el libro de Mateo con sus discípulos, Pablo aquí da la respuesta, el antídoto perfecto, el antídoto real a la ansiedad. Miren Filipenses 4, versículos 6, lo que queda del versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La respuesta, el antídoto a la preocupación, a los problemas, a la ansiedad, es la oración. Y Pablo aquí, más que dar una explicación teórica sobre la oración, quiere llevar a sus lectores a una visión práctica de la oración en el creyente.
quiere enseñarles la prioridad de la vida de oración como medio para quitar la preocupación, pero no cualquier tipo de oración, sino una oración correcta, una oración centrada en Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra. Hoy en día muchos pretenden dar un enfoque antropocéntrico a la oración, pretendiendo usarla para tratar de doblar el brazo de Dios a su favor, en vez de rendirse a la voluntad del Padre. Eso es lo que vemos con todos estos arrebatamientos, con todo esto, el decretar, el tratar de forzar a Dios de que se haga lo que tú quieres. Es una vida de oración centrada en el hombre, centrada en la agenda personal de nosotros, para no someternos a la voluntad de Dios. Decrétalo, decláralo, que el Señor te va a dar esa jipeta, que el Señor te va a dar esto, que el Señor te va a sanar, que el Señor va a hacer esto. Es centrado en el hombre, no es sometiéndose a la voluntad de Dios. Y por eso cuando el Señor no hace lo que tú decretaste, cuando no pasa por lo que el pastor oró por ti para arrebatar o para decretar o para pisar o para confirmar, sucumbes, te deprimes porque no entiendes, porque le diste un enfoque centrado en ti a tu vida de oración. Y ese no es el tipo de oración a la cual Pablo nos está guiando aquí en Filipenses 4, versículo 6. El tipo de oración a la cual Pablo se dirige aquí es una vida de oración que muestra contentamiento en la voluntad de Dios. Contentamiento en la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en ese versículo 6, en lo que queda del versículo 6, aunque en nuestras traducciones se ven palabras similares para referirse a la oración, aquí Pablo utiliza 3 términos diferentes para referirse al modo como nosotros nos debemos dirigir a Dios. La primera palabra traducida aquí como oración en Filipenses 4, versículo 6, es la traducción del verbo proseuts en griego, y es una palabra que denota la actitud de adoración del creyente al orar. La actitud de adoración del creyente al orar. Básicamente, Pablo se refiere aquí a cómo el orar no debe estar centrado en el hombre, sino en Dios, en reconocer la majestuosidad y la superioridad de aquella persona a la cual tú estás orando. A eso Pablo se refiere con esta primera palabra traducida como oración. Es como si tienes un problema muy difícil y algún amigo tuyo te dice, te voy a llevar donde el presidente Danilo Medina. Pero primero te dice, recuerda que él es el presidente. O sea, tú no vas a ir corriendo como un loco a hablarle con irrespeto, a centrarte en ti, sino que tú vas a venir ante él. Y cuando vemos los discursos que se hacen a los presidentes y a los reyes en la tierra, casi siempre hay un saludo que muchas veces le decimos tumbapolvismo, porque la gente empieza a decir todas las cosas buenas del presidente, excelentísimo señor presidente, fulanito de tal, esto y esto, esto y esto, y después llega a lo que le quiere pedir. Lo que Pablo nos está haciendo ver aquí es, recuerden a quién ustedes van a orar primero. Cuando tú tengas ansiedad, tú debes orar, pero primero recuerda a quién tú le estás orando. Pon tu vista en contemplar la gloria de Dios. Tú estás hablando con el creador de los cielos y la tierra, el único digno de adoración. La segunda palabra, traducida en el versículo 6 de Filipenses 4, como súplica, en el original denota el orar como una expresión de necesidad. Nos lleva a ver nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, en contraste con la grandeza de Dios. O sea, primero nos hace ver la grandeza de Dios, recuerda a quién tú le estás orando, el único digno de adoración. Segundo, con la palabra traducida como súplica, nos hace ver nuestra debilidad. Tú lo necesitas.
Él es grande, tú no eres grande, por eso tienes que pedirle, tienes que suplicarle. Y la tercera palabra que vemos aquí, traducida como petición, es una palabra que hace referencia más al acto de pedir, más que al acto de pedir, al objeto de la petición. O sea, que nos hace ver la confianza que tenemos que tener en ese Dios al cual oramos. Él es grande, es majestuoso en lo primero. Tú lo necesitas y cuando oras, tú puedes confiar en Él. Y yo creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no utilizó estas palabras solo como sinónimos para no repetir la misma palabra 3 veces, sino que él las utilizó en la construcción de su argumento acerca de la oración como respuesta a la preocupación para llegar al punto central de este versículo, que es la actitud de agradecimiento, la actitud de contentamiento del creyente a orar. Mira la grandeza de Dios, mira tu necesidad, mira que tú puedes confiar en Él, por lo tanto, sé agradecido. Mira cómo dice el versículo 6. Antes bien en todo mediante oración, o sea, viendo a Dios, viendo la grandeza de Dios y súplica, viendo tu propia debilidad, con acción de gracias. Tú debes de ser agradecido al orar, no importando tu situación. El creyente al orar no clama a Dios con una actitud de preocupación o de rebeldía, culpándolo por su situación, sino con acción de gracias, mostrando su contentamiento, ya que entiende la superioridad de Dios y su propia inferioridad en contraste con el Dios supremo y el privilegio de poder presentar su petición ante Él, por lo tanto en inmensa gratitud. Así como si el presidente te dice, ven y pídeme lo que quieras, tú vas a estar agradecido, porque sabes que no todo el mundo puede ir delante del presidente. De la misma manera debemos de estar agradecidos porque podemos ir delante del Dios mucho mayor, mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier presidente, que cualquier rey, que cualquier persona que ha vivido en esta tierra. Esa es la actitud que el mismo Pablo demuestra en sus situaciones. Más adelante en Filipenses capítulo 4, versículo 12, él dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Él es agradecido, no importando la situación, y nosotros debemos ser agradecidos ante Dios, no importando la situación. El agradecimiento trae una correcta perspectiva al orar. Agradecidos porque reconocemos el gran privilegio de poder acercarnos ante un Dios tan grande, ante un Dios tan poderoso, ante un ser tan supremo, y que a pesar de nuestra inferioridad y a pesar de que le dimos la espalda, en su misericordia, Él nos trajo hacia Él y abrió la puerta para que a través de Jesús podamos interceder delante de Él. Y nos promete que escucha nuestras oraciones. Y la manera como este verbo al final del versículo 6 de Filipenses 4 apunta a la acción de gracias como algo central, trae la implicación de la tendencia que tenemos tú y yo de olvidar y de ser mal agradecidos. Por naturaleza, nuestra tendencia es olvidar la ayuda, nuestra tendencia es olvidar la provisión, el refugio que obtuvimos en el pasado. Y es por eso que la ingratitud es una de las causas principales de nuestra desobediencia. La ingratitud es una de las causas principales de nuestra desobediencia. Cuando actuamos en rebeldía a Dios, cuando corremos a dioses falsos que este mundo nos presenta, es porque la ingratitud nos arropa
y no reconocemos las bondades de Dios en nuestras vidas. Una ilustración perfecta de esto lo vemos en casi todo el Antiguo Testamento, como dije anteriormente, con el pueblo de Israel. No importando la manera sobrenatural con la que Dios obró a su favor, el pueblo de Israel constantemente actuaba en rebeldía a Dios. Pretendían olvidar el poder de Dios, pretendían olvidar la obra de Dios, cómo Dios obró su mano sobre ellos. Dios abrió el mar para que ellos escaparan. Les dio alimento caído del cielo, agua de una roca. Constantemente obraba milagrosamente a su favor. Sin embargo, eran mal agradecidos. Y no solamente como Dios obraba, sino que Dios, conociendo el corazón humano, el corazón tuyo y mío, les advertía al pueblo de Israel constantemente: cuidado si se olvidan de lo que yo he hecho, no sean malagradecidos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. El Señor dándoles advertencia al pueblo de Israel: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el mismo Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Más adelante en Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 10. Cuando le está dando las instrucciones para que ellos entren a la tierra prometida, la cual han esperado por 40 años. Les dice Dios: y comerás, hablándoles de cuando entren a la tierra prometida, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11 de Deuteronomio 8. Pero cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A pesar de la advertencia, a pesar de que Dios obró grandemente a través de ellos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Fueron mal agradecidos. No se dirigían a Dios con contentamiento. Y al igual como dije la semana pasada, es muy normal que veamos este tipo de actitudes y pensemos: ay, qué malos son, qué malos fueron, cómo se atrevieron, yo nunca lo haría. Yo no me atrevería a actuar de esa manera contra Dios. Pero la realidad es que nosotros actuamos de esa misma manera cuando dejamos que la ansiedad nos arrope. No nos contentamos con lo que tenemos, no somos agradecidos, pretendemos olvidar las obras del Señor y su poder y los rebajamos a nuestro nivel, pensando que si nosotros no podemos, tampoco Él puede. Hemos visto la mano de Dios obrar fielmente de generación en generación a través de la Biblia. Hemos visto la mano de Dios obrar fielmente en su iglesia por los siglos. Y cuando viene la situación de nosotros, pensamos que Dios va a dejar de ser fiel con nosotros. Dios es fiel, Él nunca va a dejar de ser fiel. Nunca dejará de ser fiel. Puede que Él no dé respuesta a mi situación como yo quiero, pero eso no implica que Él está dejando de ser fiel. Uno de los estrategas de mayor importancia en el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial también fue Winston Churchill, por el cual nombraron una de las principales calles de nuestro país.
Y Churchill era muy conocido por su estrategia, porque era muy bueno a la hora de establecer relaciones con diferentes países. Pero fue más conocido por la manera como él se comunicaba. Y en un tiempo en el cual Inglaterra parecía sucumbir ante el gran poder de Hitler, Churchill dijo lo siguiente: si el futuro es incierto, el pasado debe darnos esperanza. Si el futuro es incierto, el pasado debe darnos esperanza. Hermanos, lo mismo es cierto con nosotros, porque al ver cómo Dios ha obrado en el pasado, no solo con nosotros, pero a través de los siglos, permaneciendo fiel con su pueblo, debe traer la actitud correcta al presentarnos ante Él. Puede ser que no nos guste la situación, pero confiemos en que Él ha permanecido fiel de generación en generación con los suyos, y su fidelidad, su gracia, su misericordia no va a acabar contigo y conmigo. Eso es lo que trae la paz perfecta, el orar de esta manera. Por eso mira cómo Pablo continúa el versículo 7 de Filipenses 4. Él dice en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando Dios nos alcanza con su gracia y somos salvos, obtenemos paz para con Dios a través de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la paz a la que Pablo se refiere aquí, en cierto sentido es diferente. Esa paz inicial con Dios nos relaciona de nuevo con Dios. Pero la paz a la cual Pablo se está refiriendo aquí es una paz que crece en el creyente a medida como éste va creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo, por lo tanto, en su confianza en la soberanía de Dios. Y sobre esta paz a la cual Pablo se refiere aquí, él da tres cualidades significativas. Mira cómo dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Primero, que es la paz de Dios. O sea, que es una paz divina. Esto denota que la paz es la paz que Dios mismo tiene. Esto apunta a la calma serena que caracteriza la naturaleza de Dios, porque esta paz está fundamentada en Dios mismo. Segundo, nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que es una paz que va más allá de cualquier entendimiento humano, de cualquier razón humana, de cualquier medio y poder humano. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Dios. Por lo tanto, va más allá de nuestra comprensión. Por eso, aunque la situación no nos agrade, aunque no podamos comprenderla, eso no nos hace desconfiar en Dios, sino que descansamos aún más en Él. De eso fue que testificaron dos hermanas el miércoles, de cómo el Señor les trajo una paz que ni ellas mismas sabían que podían tener. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y la tercera cualidad que nos da de esa paz, la vemos al final del versículo 7, que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. De nuevo, esta paz no es algo que toda persona puede experimentar.
es algo que solamente aquellos que están en Cristo Jesús pueden experimentar. ¿Por qué? Porque como nos dice Isaías capítulo 48, no hay paz para los malvados. No hay paz para los malvados. Y si tú estás aquí y tú no conoces del Señor Jesucristo, tú no has declarado a Cristo como tu Rey soberano, lamentablemente, por más tranquilidad que puedas tener ahora, no vas a experimentar esta paz en momentos de prueba. Por eso para el no creyente el Evangelio parece locura. Y la manera como funcionamos los creyentes parece de locos. Y ya para finalizar, yo quiero enseñarte darte dos ilustraciones de cómo esta paz perfecta luce. Cómo luce el confiar en la soberanía de Dios. ¿Cómo luce confiar en la soberanía de Dios? El primer ejemplo, Isaac me lo quitó ahorita, que es Job. Job capítulo 2. Y es interesante el ejemplo de Job, porque su gran testimonio y su declaración de confianza en el Señor no nació de la noche a la mañana, ni le nació así por así. Nació por su confianza en Dios. Una confianza tal, a mí me encanta el libro de Job, y me gustaría que podamos ir un día, por varias ocasiones, por el libro de Job. Pero lo que más me intriga sobre el libro de Job es esto. Miren el versículo 8 del capítulo 1 de Job. El versículo 8. Yo creo que solo de Jesús vemos este testimonio en la Biblia. El Señor le dice a Satanás en Job capítulo 1, versículo 8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El testimonio sobre Job no lo está diciendo Job, ni siquiera su accionar, ni las personas a su alrededor. El Señor, así como un padre alardea de su hijo, el Señor le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Eso es increíble para mí. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios. O sea que Job era alguien que tenía su confianza puesta totalmente en Dios. Y mire cómo dice el capítulo 2, versículo 9. No sabemos la historia. Job perdió todo lo que tenía. Yo no creo que aquí haya alguien que haya tenido más dinero, más propiedades, mayor prosperidad que Job en toda su vida. Y a pesar de eso, él perdió todo. Hijos, casa, todos sus bienes y también su salud. Pero no solamente eso. No solamente perdió también su salud, sino que fue atacado por sus amigos y por su esposa. Dice el versículo 9, la esposa ya atacándolo. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como somos provocados muchas veces. O sea, tú estás pasando por esa situación y tú sigues yendo a la iglesia. Y como tenemos el orgullo alzado muchas veces, decimos: es verdad, yo no me merezco eso. Yo he hecho demasiado, yo he dado demasiado. Pero miren cómo Job le respondió a su mujer. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia has hablado. Y hace la pregunta: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal?
y en todo eso Job no pecó. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Es muy fácil aceptar el bien. Ay, Dios sí es bueno, yo lo bendigo, lo alabo aquí en la iglesia. Pero cuando viene el mal, cuando viene lo que no me gusta, ¿yo puedo alabarlo de la misma manera? ¿Puedo yo descansar en la soberanía de Dios, no en la soberanía mía? Eso es difícil. Y miren el ejemplo perfecto de descansar en la soberanía de Dios que tenemos en la Biblia. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Jesús, le llega la hora de que sea capturado para morir en la cruz. Y muchas veces solamente pensamos en el hecho físico, en que sufrió, en que le dieron latigazos, en que sus manos fueron clavadas. Todo eso es cierto, es real, es doloroso, pero la carga mayor es la carga de pecado que él iba a tener, del pecado tuyo y el pecado mío. Y en preparación para esto, en preparación para lo que sabía que le iba a pasar, horas antes, dice en el versículo 40 de Lucas 22, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. O sea, él está orando, viene el momento de prueba y de dificultad y Jesús, Dios encarnado con todos sus atributos, se rinde de rodilla ante Dios a orar, a hacer lo mismo que Pablo está exhortando en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que presentes tus oraciones delante del Señor. ¿Y qué dice? ¿Cómo ora Jesús? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso se llama confiar en la soberanía, confiar en la autoridad, en el poder de Dios en su vida. Esa es la actitud que tú y yo debemos perseguir. Eso es lo que debemos buscar, de que en cada situación podamos rendirnos de rodillas ante Dios, sabiendo que Él es fiel, para que su paz nos llene, para que su paz nos cubra, porque confiamos plenamente en la soberanía de Dios. Te pregunto, ¿estás descansando en la soberanía de Dios en tu situación? ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿Es Cristo suficiente para ti? Quiero terminar con Juan capítulo 16, versículo 33, donde nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Oh Dios supremo, creador de los cielos y la tierra, permítenos, Padre, descansar bajo la sombra de tu grandeza. Que nuestras penas, oh Dios, que nuestras ansiedades expiren al verte. Que nuestra alma esté quieta ante tu control. Que el hecho de saber que reinas nos haga estar confiados
siempre. Oh Padre, guárdanos en perfecta paz. Guárdanos, oh Padre, en tu perfecta paz. Dios, amparados estamos en Cristo, en su obra y su sacrificio. Y es en el nombre de quien oramos, confiados en que nos escuchas. Amén.